No solo fue el hombre, más bien el personaje con mayor trayectoria en la lucha por la democracia en el Estado y en la Universidad Autónoma de Guerrero, que con sus ideas, labor, lucha y talento marcó la historia y el rumbo de la institución. Rosalío Güences Reza se convirtió en una leyenda para su estado y su país, al que siempre conoció con hambre y sed de justicia. Oriundo de Temisco, municipio de Arcelia Guerrero, donde inició sus estudios primarios, prosiguió en Arcelia y Teloloapan, y los culminó en la escuela primaria Porvenir Social de Ometepec. Siempre con los primeros lugares de aprovechamiento y desafiando las fronteras en busca de mejores conocimientos, así como también realizó sus estudios de secundaria en la Escuela Federal Cuauhtémoc. Los estudios de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado en sociología los realizó en Estados Unidos de Norteamérica. Con esa característica inquietud y carisma, le fue fácil dominar los idiomas de inglés y francés, y en su afán por transmitir esa educación de calidad, se hace profesor de la Universidad de Guerrero en el año de 1960, donde logra ser 3 veces rector, por su facilidad de influir en la política y su capacidad académica, en el que sobresalieron 2 importantes proyectos: la Universidad Pueblo y la participación democrática de la sociedad guerrerense, iniciando con la conformación del Frente Democrático Nacional. Catedrático de la Universidad de Connecticut en 1967 y de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1975. Un hombre, una ideología que a temprana edad cuestionó la pobreza, la desigualdad y la corrupción que lo llevó a vivir su propia experiencia. Fue entonces que en 1953, al encabezar un movimiento de huelga para destituir al director de la escuela secundaria donde estudiaba, Rosalío desafió la propia política de Estado en materia educativa. Nosotros, de manera consciente e inspirado sobre todo en las experiencias del movimiento estudiantil de 1968 y la experiencia internacional de los movimientos estudiantiles de esa década de los 60, echamos a andar un proyecto alternativo de educación superior. Alternativo al que existía en ese momento, donde predominaba la idea de educación para la unidad nacional, de que no se movía la hoja de la milpa sin la voluntad del señor de los pinos o del señor de la casa Guerrero. Y decidimos, por principio de cuentas, hacer pleno uso de la autonomía universitaria. Inspirado en los movimientos estudiantiles de esa época, siendo rector y haciendo pleno uso de la autonomía universitaria, impulsó su proyecto de Universidad Pueblo. Creó escuelas preparatorias, superiores y posgrados, así como los servicios asistenciales para estudiantes de escasos recursos, a todo lo largo y ancho del Estado, provocando el enfurecimiento del gobierno. A partir de 1982, al abandonarse la política emanada de la Revolución Mexicana, que caracterizaba al Estado benefactor, se impusieron los principios neoliberales con el presidente Miguel de la Madrid y Reyes Heroles como secretario de Educación Pública, pretendiendo acabar con la autonomía universitaria, retirando en 1984 el subsidio como muestra de poder. Sin Rosalío Güences Reza a la cabeza, como rector, hubiera sido difícil impulsar una política de puertas abiertas. Gracias a su tan querido proyecto de Universidad Pueblo, nos dio oportunidad de soñar y preparar a los sectores más vulnerables de la sociedad, sentando así los precedentes para que esta universidad creciera sin límites del conocimiento en lo que se sigue proyectando. La Universidad Autónoma de Guerrero no ha sido el proyecto para las élites de Guerrero, que prefieren mandar sus hijos al TEC de Monterrey o a otras universidades privadas, o a las que ya crearon aquí en Acapulco y en todos lados. La Universidad Autónoma de Guerrero es la respuesta para la educación pública, no solo para los pobres de Guerrero, las clases medias, y esperamos que sea la respuesta también para los hijos de la gente acomodada de Guerrero en aquellas carreras que no tienen en las universidades privadas. Hoy por hoy, si se quiere estudiar química, si se quiere estudiar físicas, hay que ir a una universidad pública, la UNAM o Guerrero, porque en las universidades privadas ni tienen esas carreras,
¿verdad? Que son caras, en inversiones de laboratorios y eso. Entonces, efectivamente conocimos de cerca a esos amigos de la universidad. Pero quiero decir que no estamos peleados con los sectores acomodados del estado de Guerrero, que después de todo ni son ricos, aunque ellos crean que son. Los ricos están en otro lado, ¿verdad? Fundamentalmente en el DF o en Miami, y ellos son clase media alta, cuando mucho. Rosalío Güences Reza no solo se caracterizó por abrir el proceso democrático en la universidad, nos dejó para el análisis y la reflexión su gran aportación académica que nos ha permitido romper las fronteras del desarrollo en la universidad. De su amplia producción, mencionamos solo las siguientes: el movimiento estudiantil y los problemas nacionales en 1971, la universidad en la historia de México, problemática territorial y ambiental en el desarrollo regional, dimensiones sociales y ambientales del desarrollo regional. Algunos de sus artículos, como la Universidad Pueblo, la descentralización de la educación en México, la importancia del posgrado en el quehacer universitario, la democracia en el México contemporáneo, solo por citar algunos. Siempre incansable, el doctor Rosalío Güences nunca suspendió su actividad académica, política y cultural, y hasta el último momento de su vida siempre realizó actividades trascendentales que contribuyeron al desarrollo de la universidad. Muestra de ello es que como director de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, creó un nuevo programa educativo que es el Doctorado Interinstitucional y Directo en Ciencias Ambientales, y reformó los dos programas que ya tenía sobre desarrollo regional para convertirlos en el programa integrado de Maestría y Doctorado en Desarrollo Regional. Realizó el primer Congreso de Importancia Nacional en el puerto de Acapulco, organizó el quinto Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, el primer Foro Nacional sobre Problemas Hídricos y la 18ª Conferencia sobre Estudios Regionales de la Cuenca del Pacífico, la 7ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Educadoras para la Paz. Además, el Curso Internacional sobre Depuración de Aguas Residuales y el Curso Internacional sobre Derechos Humanos y Desarrollo Regional. También creó 2 doctorados y 3 maestrías, además de ser presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional y ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hablar al seno del Consejo Universitario para un profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero que ha pasado en el seno del Consejo Universitario no pocas horas de su vida, tiene un significado muy especial. El Consejo Universitario, compañeras y compañeros, fue y sigue siendo la columna vertebral que ha permitido la subsistencia de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuando muchos flaqueábamos, nunca flaqueó el honorable Consejo Universitario. Cuando muchos flaqueábamos allá por 1974, teniendo varios de los edificios tomados por gente armada, cuando muchos flaqueábamos en 1984, cuando no cobrábamos salarios porque la SED había retenido el subsidio, nunca flaqueó el honorable Consejo Universitario. Y como decía la compañera Alejandra, con este reconocimiento, entonces me va a permitir tener más tiempo para dedicarme más a la investigación en los temas que hoy estoy abordando: la universidad y los derechos humanos. Y otro tema, la cultura de la resistencia política de los pueblos del estado de Guerrero. Hablando de la utopía, pensábamos que con la llegada del socialismo se iniciaba la construcción de la utopía, y resulta que el socialismo real prácticamente ha desaparecido de la faz de la tierra. Pero no ha desaparecido la utopía.
quizá no fue esa. Desde las sierras de Chiapas nos hablan de una sociedad donde imperen todos los derechos para todos. Creo, y en eso estamos en estas investigaciones, que la utopía de hoy es precisamente la construcción de una sociedad donde imperen todos los derechos para todos. No como hoy, no como ayer, no como en Irak, no como en otras partes, donde algunos tienen el derecho de reprimir y otros no tienen ningún derecho. Entonces, compañeras y compañeros, muchas gracias, porque ahora más tiempo voy a poder dedicarle a la investigación de esa utopía que no es nueva, pero que está renovándose con mayor ánimo. Todos los derechos para todos. Muchas gracias. Rosalío Wences Reza, amigo, académico, investigador, político, sabio consejero, has dejado huella en la universidad, en tu pueblo de Guerrero y en tu país. Esta es la universidad que anhelaste ver, con educación de calidad en la docencia, investigación y vinculación. Ahora, sin tu presencia física, nos dejas un gran compromiso a los universitarios: responderle a los jóvenes de los diversos sectores de la sociedad guerrerense. Doctor Wences, para nosotros no has muerto. Siempre te recordaremos siguiendo tu ejemplo. Al amparo de las trigarante, con promesas de ciencia y verdad, nos reclama gozosa y amante de Guerrero la universidad. En sus aulas hay luz y esperanza, hay trabajo, cultura y amor. Nuestro escudo será su enseñanza en la lucha de vida y honor. Cintilando con bellos colores, horizonte esta casa será, alma mater que en suaves rumores por mi raza, mi patria hablará, y a sus hijos con ansias de... El Fredeguag es pues un grupo universitario plural internamente y plural externamente, y nos debe dar gran placer los triunfos de compañeros, sean del PRI, esos triunfos, o sean del PRD o del partido que sea. Y ahora yo quisiera confesarles que estuve algún tiempo meditando en la computadora de lo que iba a decir. Mucho de lo que escribí ya lo han dicho otros compañeros. Ese es el problema de hablar al último. Bueno, al saludar afectuosamente a todos y a todas, compañeras y compañeros del Fredeguag, a la vez de agradecerles su presencia en esta asamblea, quisiera expresarles mis más sentidos reconocimientos por lo atentos que estuvieron en los días en los que enfrenté problemas graves de salud allá por mayo, junio. Ya hemos escuchado la información acerca de los triunfos del Fredeguag en las recientes elecciones de directores de las unidades académicas, así como también hemos escuchado problemas en torno al nombramiento de subdirectores. Estamos en una alianza, la Alianza Estratégica Universitaria. En los viejos tiempos de la izquierda decíamos, esa es
un proceso de unidad y lucha, y así va a ser durante los 4 años de Nelson Valle. Pero nosotros contribuimos a llevarlo a la rectoría y no vamos a hacer nada que nos lleve a una situación de que otros sean los que se beneficien de los esfuerzos nuestros por lograr ese triunfo de Nelson Valle. Pero también sabemos que en ese proceso de unidad y en esa alianza tenemos que hablar fuerte y claro. Fuerte y claro. Algunos piensan que en estas recientes elecciones de directores nosotros salimos con más triunfos de los que debimos de haber tenido. Bueno, los triunfos que debimos haber tenido son precisamente los que tuvimos, y debimos haber tenido más. Pero algunos ven esos triunfos del Fredeguá con temor, porque con esos triunfos hoy, ¿verdad?, y mañana, pues, con la mano en la cintura, ganarán escuelas, ¿verdad?, que pudimos, y si hubiéramos lanzado candidato, ganábamos en Tecpan. Así como Tecpan, hay otras escuelas, y en Tierra Colorada, si no hubiera habido el problema del título, compañero candidato es licenciado, solo que por desidia, ¿verdad?, no hizo el papeleo para que le dieran el papelito. En el acta de examen profesional es licenciado legalmente, pero faltó que hiciera el trámite del papel. Entonces, lo que nosotros ya sabíamos, el Fredeguá tiene mayor fuerza de lo que piensan otros. Se vino a demostrar en estas elecciones, se va a volver a demostrar en las elecciones que vaya a haber de directores de unidades académicas el próximo diciembre, en las que no hubo. Se va a volver a demostrar en el Estaguá, se va a volver a demostrar en el Estaizua. Pero esta fortaleza, como decíamos, pues provoca reacciones, no solo de los del MAN, también de otras organizaciones. Los de AR andaban peleando la Secretaría General antes de que se nombrara el compañero Arturo, porque decían que ellos eran la organización que tenía mucho más fuerza que el Fredeguá. Vinieron las elecciones para directores de unidades académicas y creo que ganaron en 2 unidades, o en una, dice Arturo. Nuestra organización ha funcionado durante mucho tiempo, como ya lo han dicho aquí compañeros, como un grupo de amigos que se reúnen cuando coinciden, y cuando no coinciden se van para no volver, o para volver cuando cambian las causas del desencuentro, del desacuerdo. En eso ha consistido su fortaleza y su debilidad. Su fortaleza porque la amistad, quiera ser o no, con algunos desde muchos años, no vamos a decir, esos 42 años a los que se refería Arturo, se refieren a los años de mi antigüedad en la UAC. Yo ingresé a la UAC en septiembre de 1960. Esa amistad ha servido hasta ahora, y debe seguir sirviendo en el futuro. Pero ahora somos una organización mucho más numerosa, mucho más fuerte que lo de antes, que lo que éramos antes. Por eso es importante fortalecer la estructura organizativa. Por eso es importante la celebración de estas plenarias regionales y el Congreso para octubre o noviembre. Y ahora quisiera reflexionar en voz alta con ustedes sobre cuestiones que tienen que ver con la razón de ser del Fredeguá, su filosofía, su trayectoria y sus tareas en el presente y en el porvenir. Hace 11 años que acá en esta organización nos comprometimos, como queda explícito en su nombre, a impulsar la reforma de la Universidad Autónoma de Guerrero por la vía democrática, es decir, a través de la discusión, del análisis, de la reflexión de todos los universitarios. Eran momentos aquellos, en el primer lustro de la década de los 90, en que había una gran preocupación nuestra y de muchos otros, de que a nuestra universidad la condujeran por senderos no democráticos.
Hoy podemos decir con orgullo y total convencimiento, en estos años hemos contribuido, junto con otros universitarios y otras organizaciones de universitarios, a elaborar proyectos, a analizarlos, a reflexionarlos, a discutirlos, a modificarlos y a aprobarlos en un proceso de participación masiva de los universitarios guerrerenses. Proceso que ha avanzado, pero que se encuentra aún inconcluso. Y ahí que siga vigente el compromiso nuestro de participar activamente en lo que falta de la reforma universitaria. Primero, en la elaboración de toda la reglamentación universitaria, más allá de la ley que se ha aprobado y publicado, más allá del estatuto que se ha aprobado y publicado. Todos los reglamentos. Nos da mucho gusto que nuestro compañero Ángel Asensio Romero tenga una posición en la que una de sus obligaciones es precisamente coadyuvar a llevar a feliz término esta tarea pendiente de la reforma universitaria, la elaboración, discusión y aprobación del resto de la normatividad de nuestra universidad. En segundo lugar, tenemos que involucrarnos en el proceso de integración de los colegios o redes de unidades académicas que fueron aprobados en el tercer Congreso General Universitario, celebrado en diciembre del 2000 e incorporados ya en la ley y en el estatuto, pero todavía no son una realidad en las unidades académicas. En tercer lugar, tenemos que involucrarnos para cambiar a fondo planes y programas de estudio, para actualizarlos y hacer realidad el currículo flexible, también aprobado en el tercer Congreso General Universitario y contemplado también en la ley y en el estatuto. Ese currículo flexible permitirá a los estudiantes escoger maestros y materias y permitirá a los maestros hacer propuestas para la incorporación de nuevas materias optativas cada semestre, y no como ahora a las calendas griegas cuando se modifica el mapa curricular de las escuelas. En cuarto lugar, tenemos que involucrarnos para reformar la administración, siguiendo las pautas de la reforma académica, es decir, a través de la creación de redes de unidades administrativas para lograr un funcionamiento más eficiente de dicha administración. Tomando en cuenta que aún concluidas todas estas tareas, cuando concluya todo esto, habrá concluido la primera fase de esta fase de la reforma universitaria. Pero como la reforma debe ser permanente, la tarea de reformar la universidad no habrá concluido. La universidad seguirá requiriendo de permanentes cambios en el quehacer docente, investigativo, de extensión y administrativo. Tenemos, por tanto, el compromiso de mantener el proceso de reforma siempre vivo, de evaluar lo reformado y de reformar la reforma. Pero sobre todo tenemos el compromiso de que la reforma no se quede en el papel, que se cumpla en los hechos. Que se cumplan los hechos, lo de los colegios, lo del currículo flexible, lo de la reforma de la administración, y una vez que esté en el papel, que se cumpla también pues en los hechos, como acabamos de decir. Así que un elemento crucial de la razón de ser del FREDEUAG es pues el impulso a la reforma universitaria democrática. Así lo dice su nombre, y así creo que hasta ahora hemos demostrado en nuestro trabajo cotidiano. En los días del proyecto de la Universidad Pueblo, entendíamos por universidad democrática, en primer lugar, la aplicación de mecanismos democráticos en la elección de autoridades universitarias, y en segundo lugar, la integración de órganos colegiados de gobierno, como son el Consejo Universitario y en aquellos tiempos los consejos técnicos, hoy llamados consejos académicos. También entendíamos que ser democrático era sinónimo de ser de izquierda.
Después vino la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista en Europa del Este. También simultáneamente cayó el paradigma keynesiano del Estado benefactor, que fue suplantado por el neoliberalismo como política oficial del gobierno mexicano y de otros gobiernos, que propone que las fuerzas del mercado sean las que rijan no solo la vida económica, sino también la vida política, la educativa, la de la salud, la cultural, etcétera, etcétera. Los partidarios del neoliberalismo en nuestro país, para hablar solo de los presidentes de la República, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, argumentan que no hay otra vía para el desarrollo económico que el neoliberalismo y la globalización. Los que entre estos que acabo de mencionar son del PRI, olvidaron por completo los elementos del llamado nacionalismo revolucionario que nos enseñara Lázaro Cárdenas del Río y que nos enseñaron otros, de forjar un modelo distinto de país con una economía mixta, con sindicatos fuertes y campesinos en plena posesión de la tierra, como lo soñara antes Emiliano Zapata, con internados desde la primaria hasta la profesional para que estudiaran los hijos de los obreros, campesinos y empleados. Los del PAN, como partido conservador, olvidaron las enseñanzas de uno de los más connotados pensadores conservadores de la historia de México, don Lucas Alamán, quien con su proyecto del Banco de Avío en la década de los 30 del siglo XIX soñó con un México industrializado e independiente. A los conservadores que hoy gobiernan México se les olvidó las enseñanzas de Lucas Alamán. La izquierda simplemente no abordó en una reflexión profunda y en una discusión masiva las enseñanzas de la caída del socialismo real en Europa del Este. Algunos aceptaron las pretensiones del neoliberalismo en el sentido que es la única opción de hoy para siempre jamás. De aquí hasta la eternidad no habrá otra opción, dicen ellos, los neoliberales, que lo que ellos proponen. Otros en la izquierda dicen, aquí no ha pasado nada. Los de los errores fueron los rusos, los alemanes del este, los checos, los rumanos, los húngaros. A ellos se les cayó su socialismo. Para estos, el paradigma del marxismo sigue vigente tal como se presentaba antes de la caída del socialismo real. Otros de la izquierda abrazaron la democracia electoral y ahí parecen haberse quedado estancados porque la dinámica de las elecciones absorbe todo su tiempo y esfuerzos. Pero afortunadamente, la reflexión crítica sobre la situación económica, social, política, cultural y ambiental del mundo no ha quedado trunco, aunque para muchos de la izquierda eso haya sucedido. Por un lado, durante toda la década de los 90 del siglo pasado y en lo que va de la presente década, la Organización de las Naciones Unidas ha promovido una amplia discusión y reflexión en la celebración de congresos internacionales para analizar los más variados temas de interés para los que nos decimos democráticos: el desarrollo social, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la situación de la mujer, la situación de los grupos indígenas, la situación de los niños, la perspectiva de la universidad en el siglo XXI, etcétera, etcétera. El último de estos eventos se está llevando a cabo precisamente en estos días en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Un evento que se celebra 10 años después del de Río de Janeiro, que popularizara el concepto de desarrollo sustentable. Por otro lado, y como estamos en una universidad, habrá que señalar
que teóricos de antecedentes liberales o de antecedentes marxistas continúan el debate teórico político con el neoliberalismo, debate al que hay que entrarle si seguimos siendo consecuentes definiéndonos como democráticos. Debate del que debemos pues participar nosotros y que ya en el seno de este debate empieza a conocerse en la academia y debemos conocerlo todos nosotros, los nombres de teóricos como por ejemplo un Jan Rawls con obras como Teoría de la Justicia, el liberalismo político, una Jaime Kaplan con la educación democrática, un Jan Shapiro con la justicia democrática, un Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ex vicepresidente del Banco Mundial y ahora uno de los principales críticos de la política neoliberal del mundo. Una Amartya Sen, premio Nobel de Economía, con obras como Fronteras de la Economía del Desarrollo, perdón, esa era la obra de Stiglitz, con obras de Amartya Sen, Desarrollo y Libertad. Otros teóricos ya eran conocidos de hace décadas y siguen en el debate. Jürgen Habermas, con obras como El discurso filosófico de la modernidad, Teoría de la acción comunicativa, La inclusión del otro, Más allá del Estado Nacional, etcétera, etcétera. Un francés de nombre Alain Touraine, con obras como ¿Qué es la democracia? ¿Podremos vivir juntos? ¿Cómo salir del neoliberalismo? Etcétera, etcétera. Cito estos autores y algunas de sus obras como ejemplo